Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de BDN Expert, en la que buscamos generar conversación con las personas más emblemáticas en propiedad intelectual, innovación, tecnología y negocio aquí en México. En esta ocasión nos reuniremos para hablar de un tema que últimamente ha cobrado mucha importancia, que el cual es denominaciones de origen. Me complace compartirles que el día de hoy tenemos a la maestra Ariadne Morales Arce, quien nos va a hacer el favor de compartir más acerca de este tema. Ari, te compartimos la pantalla y te cedemos la palabra. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí, Ok, listo, listo. Bueno, pues muchas gracias primero que nada a Vigilancia de Marcas por la invitación y pues me da gusto ver aquí a otros colegas y amigos, gracias que se conectaron. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es muy común llegar a ver de estos asuntos, pero es muy importante conocer sobre las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas que tenemos actualmente en México, cómo se implementan y también cómo ha sido su proceso para que actualmente los encontremos dentro de nuestra legislación. Déjenle cambio. Listo, listo. Actualmente en México tenemos 18 denominaciones de origen que ya están declaradas por el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y bueno, la primera que tuvimos en México, es la más antigua, es la denominación de origen tequila. Después siguió el mezcal, pero como pueden ver, pues tenemos denominaciones de origen de todo tipo, así también como café de Veracruz, el café de Chiapas, sotol, la yagualica, raicilla, lacas de Olinala, arroz del estado de Morelos, o sea, son diferentes productos los que tenemos actualmente protegidos como denominación de origen. Y bueno, pues como podemos ver, principalmente son bebidas alcohólicas las que se encuentran protegidas por medio de esta figura. Tenemos también que se incorporaron recientemente en el 2020 a nuestra legislación, es decir, que primero en la legislación incorporaron a las denominaciones de origen. Sin embargo, las indicaciones geográficas ya existían en otras legislaciones o en otros países, pero fue hasta el 2020 que lo incorporan a la legislación mexicana. Y bueno, tenemos que las indicaciones geográficas es una figura autónoma, es decir, que se regula independiente a la denominación de origen, y tenemos que es una alternativa mucho más flexible a la denominación de origen. Más adelante vamos a ver por qué es mucho más flexible obtener una indicación geográfica que una denominación de origen. No quiere decir que sea menos importante que la denominación de origen, pero cada una tiene su proceso y su manera de implementarse para que lo aprovechen, pues ya sea los productores que quieran proteger estos tipos de productos. Aquí un punto importante, y más a los que nos dedicamos a la materia de propiedad intelectual, es que las denominaciones de origen son bienes nacionales. Es decir, no es como las marcas, que las marcas tienen su titular, que ya pueda ser persona física o persona moral, y cuando se obtiene una denominación de origen o una indicación geográfica, es propiedad del Estado, es un bien nacional. Eso quiere decir que nadie, o sea, una persona física o moral, se puede adueñar de estas figuras. Son, digamos, de todos los mexicanos, y no pueden pertenecer a particulares. Su uso se autoriza por medio de una declaratoria que hace el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
una vez complementados ciertos requisitos, ya sea para la denominación de origen o la indicación geográfica, pero cada uno se lleva su proceso y cumpliendo esos requisitos, bueno, el INPI decide si otorga o no esta declaratoria de denominación de origen o indicación geográfica. Y bueno, ¿de dónde surgen las denominaciones de origen? Las denominaciones de origen no son unas figuras que se hayan implementado recientemente en el mundo, sino que desde el siglo XVIII aproximadamente surgieron las primeras denominaciones de origen en Europa. Prácticamente no fue que se incorporaran al orden jurídico, a la brevedad, sino que por la práctica o por la necesidad de proteger ciertos productos que empezaron a ver los agricultores o ciertos productores, empezaron a ver que ciertos productos que se daban en ciertas zonas geográficas tenían más calidad que algunos otros productos. Entonces, derivado de esa necesidad de protegerlos, por esa zona donde se daban estos productos, nace la figura de la denominación de origen. En Europa, bueno, tenemos que las primeras denominaciones de origen, bueno, fueron el champán en Francia, el cognac en Francia también, el vino de Jerez, que es un vino muy famoso en España, y el vino Oporto, que venía desde Portugal. A finales del siglo XIX surge la necesidad de diferenciar productos por su origen y su calidad. Em, su calidad no solo depende sino del producto como tal, sino que tiene que ver el territorio y la forma en la que se producen estos productos. Entonces, digamos que estos cuatro fueron los que se tienen, pues quizás la información de que fueron los primeros denominaciones de origen que existieron en todo el mundo. Y entonces, pues de aquí nace la idea de diferenciar productos por su origen. Y bueno, pues, ¿qué es la denominación de origen? La denominación de origen es un signo distintivo que identifica un producto cuya calidad o característica depende esencialmente del medio geográfico. Aquí en la denominación de origen es muy importante saber que siempre va a ir ligado al territorio donde se da este producto. No pueden, tiene que ver no solamente su origen del territorio, sino que también tiene que ver la calidad que esté vinculado a una tradición, cultura, a factores naturales y humanos. Eso es exclusivo de la denominación de origen. En el caso de una indicación geográfica, es un poco más flexible la protección que se le pueda dar, porque en la indicación geográfica no solamente puede tener solamente una característica que se le atribuya y eso hace que se pueda obtener la indicación geográfica. Es decir, en la denominación de origen tiene que tener tanto factores naturales y humanos y tiene que estar vinculado a una tradición y una cultura. O sea, se tienen que cumplir todos esos requisitos. En el caso de la indicación geográfica, puede cumplirse solamente uno, o sea, pudiera ser la calidad, el carácter cultural que tenga o la reputación, y la vinculación con el territorio puede darse o no, que en el caso de la denominación de origen, tiene que ser obligatorio que esté vinculado al territorio. Y bueno, aquí un poquito de lo que ya les comentaba, ¿por qué es más flexible la indicación geográfica? Porque basta acreditar solamente una característica.
ya sea la calidad, la reputación, el elemento cultural o el vínculo con el territorio. Y como ya se los comentaba anteriormente, no requiere que todas las indicaciones geográficas dependan del entorno o del territorio, no es obligatorio. Aquí podemos ver, les puse aquí una tablita donde es un poco más digerible la información, la diferencia entre la denominación y la indicación geográfica. Aquí en denominación de origen, pues tenemos que es un vínculo fuerte con el territorio, se tienen que generar factores naturales y humanos, debe de haber ciertas características esenciales del entorno y es mucho más estricta su proceso o se tienen que acreditar más cuestiones para que te puedan otorgar una denominación de origen. En el caso de la indicación geográfica, el vínculo es mucho más flexible, puede ser solamente por reputación o una característica atribuible. Eso quiere decir que obtener una indicación geográfica pues es eh, más sencillo y también es una cuestión que debemos, como abogados en propiedad intelectual, pues tenemos que hacérselo saber a productores que quieran proteger alguna cuestión, ya sea por denominación de origen o indicación geográfica, ya que actualmente, pues en México solamente tenemos 18 denominaciones de origen y indicaciones geográficas ya van cerca de las 20 indicaciones geográficas. Pero más adelante vamos a ver que en otros países, bueno, tienen hasta 200 denominaciones de origen. Entonces, en comparación a México, pues sí, México se queda un poco atrás en la cuestión de declaratorias de denominaciones de origen. Y también tiene que ver mucho que no se difunde primero la información de que existen estas figuras, porque no son tan conocidas. Y segundo, que no la manera de acreditarlas, pues es un poquito complicado. Entonces, en el proceso de que algunos productores quieran obtener una declaratoria de alguna de estas dos figuras, pues se les complica un poco cumplir con los requerimientos que hace el INPI para realizar la declaratoria. Aquí, bueno, pues viene un comparativo de manera internacional. Podemos ver que en México tenemos las 18 denominaciones de origen, que son las que vimos al inicio, pero en toda la Unión Europea hay cerca de 1.600 productos que se encuentran protegidos ya sea por denominación de origen o por indicación geográfica. En Italia tienen más de 350 denominaciones de origen. En Francia tienen más de 280 denominaciones de origen y en España tienen más de 200. Entonces, como podemos ver, el panorama internacional pues está muy elevado a comparación de México, que solamente contamos con 18 denominaciones de origen. Eso no quiere decir que nuestro país no tenga de dónde obtener más denominaciones de origen, sí lo hay. Sin embargo, los retos que más adelante vamos a platicar, pues que son la implementación de estas figuras, es lo que complica un poco llegar a tener las declaratorias. Y también algo importante, pues no es que el país que tenga más declaratorias, pues quiere decir que las esté implementando bien, sino que cómo se están aprovechando estas declaratorias, ya sea de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, ya que no solamente es obtener la declaratoria para poder publicarla en algún lugar, sino que esto también tiene ventajas económicas para nosotros como país frente a otros países también, ya que la difusión que se les da a estas figuras es mucho más importante que si no tuvieran
una declaración. Entonces, digamos que el problema no es como tal de que no lo tengamos regulado en la ley, porque la ley existe y está bien implementada las figuras, solamente que la implementación pues es un poquito difícil y es lo que no se ha podido, eh, digamos, cumplir muy bien en nuestro país. Y bueno, uno de los principales retos que tenemos actualmente en la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en nuestro país, pues primera es la desigualdad en mecanismos de control. Cuando se emite una declaratoria de denominación de origen, uno de los documentos que se tienen que crear para que funcione la denominación de origen que se creó, pues es crear una NOM donde se va a estar regulando todos los factores de esta denominación de origen y cómo se tiene que implementar y cómo se tiene que utilizar. En el caso del tequila y el mezcal, estas denominaciones de origen pues tienen estructuras muy sólidas para su implementación. Como tal, en el tema del tequila, bueno, pues tenemos al Consejo Regulador del Tequila, quien es quien prácticamente pone las reglas de cómo debe de implementarse esta denominación de origen y también pues es el órgano que vigila esta denominación de origen. En el caso del mezcal, tenemos el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, que también protege esta denominación de origen. Sin embargo, pues no todas las denominaciones de origen que tenemos, que sobrarían 16, algunas sí tienen algún consejo o algún órgano que lo regula, pero pues en realidad se quedan muy atrás a comparación del Consejo Regulador del Tequila y del Consejo Mexicano Regulador de la calidad del mezcal. Entonces, eso complica el funcionamiento de las denominaciones de origen, que la gente las conozca y pues también su implementación. Entonces, uno de los retos que se ven muy importantes en el tema de denominaciones de origen e indicaciones geográficas es la falta de las estructuras institucionales. Y también algo que ya les venía comentando, bueno, pues la difusión y acceso a las figuras. Estas figuras no son muy, a lo mejor nosotros que estamos más inmersos en todo este tema de propiedad intelectual, conocemos de estas figuras, hemos escuchado hablar de ellas, a lo mejor nos ha tocado interactuar con alguna de estas figuras, principalmente en mi caso el tequila, pero para el público en general, los productores, pues no es algo común o no conocen ni la denominación de origen ni saben que es una indicación geográfica. La falta de difusión entre productores, también que los productores se organicen para que se puedan hacer este tipo de declaratorias. Por ejemplo, ahora que estuve investigando también sobre este tema, un dato por ahí curioso es que el aguacate de Michoacán ha intentado, bueno, por medio del gobierno del estado, han intentado que el aguacate de Michoacán pudiera ser ya sea o denominación de origen o indicación geográfica, que en este caso pues quedaría más la denominación de origen por el tema del territorio. Se han organizado algunos productores para lograr que se emita la declaratoria de denominación de origen para el aguacate de Michoacán. Sin embargo, no han podido, en una de las solicitudes, no han podido ponerse de acuerdo primero a todos los productores para que se ingrese debidamente la solicitud y en los requisitos
no han podido, porque les piden ciertas certificaciones. Entonces, hay una cuestión en el aguacate de Michoacán que no cumplen con las cuestiones del agua, no son tan, no se cuidan mucho esos procesos. Entonces, una de las cuestiones por las cuales no han otorgado la declaratoria para el aguacate de Michoacán ha sido que no han podido cumplir con los requisitos que les solicita el INPI. Entonces, pues no creo que solamente tengamos el caso del aguacate de Michoacán, sino hay más productores que están intentando obtener este tipo de declaratorias para aumentar también, no solamente aumentar las ventas, sino que también el producto sea conocido a nivel mundial. Entonces, pues no basta con que existan estas figuras, sino que es necesario que sean accesibles y que sean conocidas para todos, para productores, también las solicitudes de denominación de origen e indicaciones geográficas, no solamente la pueden presentar productores, sino también gobiernos del estado, agrupaciones de ciertos productos. Ahora sí que quien se pueda organizar para presentar una solicitud de ya sea de denominación de origen o indicación geográfica, pues puedan hacerlo, pero también que puedan cumplir con estos requisitos que a veces son un poco tediosos y más porque se tiene que presentar todo un dictamen técnico. En el caso de la denominación de origen, el dictamen técnico tiene que cumplir con ciertos requisitos, que uno de ellos, el más importante, es acreditar que el lugar y la tierra donde se da ese producto, pues tenga ciertas características. Entonces, ahí es donde más se complica el tema de poder acreditar la denominación de origen y también porque no hay muchas personas que se dediquen a emitir esos dictámenes. Lo más recomendable siempre para este tipo de dictámenes, pues es acercarse a las a universidades de ciertos estados que son los que realizan más investigación. Entonces, esa sería una alternativa también para poder impulsar estas figuras. Por aquí tengo un video para conocer, que está muy bueno para este tema. Solamente que dejen ver si se ve. A ver, lo voy a poner a ver si se escucha y se ve. Desde lo alto de las montañas, a lo más profundo de los valles, desde el desierto más recóndito hasta el corazón de la selva. Cada rincón de México guarda grandes tesoros de nuestra tierra, pequeños pedazos de cielo que nos identifican, que reflejan la riqueza de nuestros campos, la habilidad de nuestros artesanos, el amor a la tierra de nuestros ancestros, que nos dejaron un legado digno de proteger y de compartir con el mundo. México es rico en historia y cultura, una cultura que se remonta a tiempos prehispánicos y que no podría ser entendida sin la esencia regional de esta gran colectividad que en tonos multicolor tiñe el paladar y deleita la pupila del mundo con sus productos protegidos. 18 denominaciones de origen que, orgullosas, van poniendo el nombre de México en la mente del mundo. Este gran legado cultural está conformado por 15 productos agroindustriales y 3 artesanías que provienen de 23 estados de la República, de donde dependen más de 500,000 familias que cada día ponen su empeño,
su orgullo y su trabajo para compartir la esencia de nuestro país con el mundo. Todos ellos patrimonios nacionales, con calidad y características que se deben esencialmente a su origen geográfico, a sus procesos de producción y a los factores naturales y culturales que inciden en él y que garantizan su continuidad en el tiempo. Se han convertido ya en motor de desarrollo económico para sus regiones de origen. Los mexicanos vemos fortalecida nuestra identidad en estos productos, el paisaje agavero y el mariachi que corre por las entrañas del tequila, la nota ahumada del mezcal que nos recuerda la riqueza de sus 968 municipios donde se produce, las manos de los artesanos guerrerenses en cada excepcional pieza de olinalá, la perfección de la talavera que refleja la historia virreinal de Puebla y Tlaxcala, el olor a Veracruz en cada grano de café, la sierra sonorense impregnada en el bacanora, el brillo y esplendor de Chiapas en el ámbar, lo recio de Coahuila, Chihuahua y Durango en la destilación del sotol, el aroma de Chiapas en el mango ataulfo y el café. Los sones de Michoacán en los tragos de charanda, el sabor de Yucatán, Quintana Roo y Campeche en el chile habanero, la vainilla de Papantla, que refleja la dulzura de la gente de Veracruz y Puebla, el arroz de Morelos, cultivado por las manos trabajadoras de los morelenses, la historia prehispánica del cacao de Grijalba en Tabasco, la singularidad del chile de Yagualica de Jalisco y Zacatecas, el excepcional sabor de la raicilla de Jalisco y Nayarit, y el extraordinario y único café pluma de Oaxaca. Las denominaciones de origen mexicanas, productos con altos estándares de calidad, abrazan la tradición, la cultura y la identidad de nuestro país, siendo reflejo de perfección y protección. La historia de México sigue en construcción a través de nuestros productos distintivos. El potencial es enorme. Esto es México. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todo. Creo que sí se ve ya mi pantalla nuevamente, ¿no? Ahí. Sí, ya sé. Bueno, como podemos ver en el video, pues las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas no solamente es cuestión de que se regulen legalmente y que existan en la ley, sino que son figuras que también son muy importantes para nuestro país, ya que impulsan la economía y no solamente como lo vemos nosotros, sino cómo nos ven los demás países. Entonces, desde la perspectiva de la práctica profesional, el papel del abogado en materia de propiedad intelectual pues es muy relevante en el tema de denominaciones e indicaciones geográficas, ya que a diferencia de otras figuras, como las marcas, pues no estamos aquí solamente representando a un titular, sino que es un esquema donde representamos a la comunidad o a la colectividad y que requiere organización y estrategia no solamente de nosotros como abogados en propiedad intelectual, sino también con el gobierno del estado y también a nivel federal. Además de que pues implica asesorar sobre cuál es la figura correcta, no solamente si llega algún cliente con nosotros, pues saber decirles si el producto que desean proteger pues estaría dentro de una indicación geográfica o ya se podría considerar una denominación de origen. También es importante que se difundan este tipo de figuras para que se organicen los productores y que puedan establecer las reglas de uso del producto, como les decía en el caso
el aguacate de Michoacán, pues ahí es un producto tan importante que incluso se considera pues lo que más se consume, digamos, por ejemplo, en el Super Bowl y que no se pueda tener regulado bajo ninguna de estas figuras por cuestión de organización, ya sea de los productores o porque no se han podido complementar los requisitos que pide el instituto, pues también sería benéfico que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pues también ayude a estos productores y también a los gobiernos del estado para que se puedan impulsar más este tipo de figuras y se puedan dar a conocer. También en el tema de nosotros como abogados en propiedad intelectual, pues no solamente limitarnos a que se obtenga un derecho ya sea de denominación de origen o de indicación geográfica, sino que también nuestra labor sería que se garantice el funcionamiento efectivo de estas figuras dentro de de la práctica del abogado en propiedad intelectual. No se trata solamente de proteger de dónde vienen ciertos productos, sino hacerlo sostenible y aprovechable no solamente para los productores, sino pues para también, como dijimos, son bienes del Estado y esto beneficia no solamente a esos productores, sino a todo el país y a nosotros también como mexicanos. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Creo que hay por ahí algunas preguntas. No sé cómo le podemos hacer, Mar. Sí, muchas gracias, Ari. Iniciamos con la ronda de preguntas, dudas que quieran hacer la audiencia. Adelante, escríbalas en el chat, estaremos atentos para que nuestra experta del día de hoy pueda darles respuesta. Ari, ya tenemos una pregunta en el chat. Ujú. Bueno, ¿quieres que las leamos o tú las puedes visualizar desde ¿Quieres el... las voy leyendo de aquí? Sí. Dice la primera de Brisa. En la práctica profesional, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los titulares o productores para hacer valer una denominación de origen o indicación geográfica frente a usos indebidos? Esta pregunta es muy buena porque una de las labores que hacen los órganos reguladores, como por ejemplo el Consejo Regulador del Tequila y el del Mezcal, una de sus tareas pues es vigilar que no solamente en México se haga uso indebido de esa denominación de origen, sino también frente a otros países. Entonces, uno de los obstáculos que tendríamos actualmente, no solamente bueno, en el caso de tequila y el mezcal, pues ya se ha avanzado mucho en ese tema, pero para todas las 16 denominaciones de origen que quedan pendientes, pues no todas tienen su órgano regulador. Entonces, esa sería una de las complicaciones frente a los usos indebidos, que no hay quien vigile esas denominaciones de origen o quien las haga hacer valer, porque no tienen esos órganos. Entonces, una de las cuestiones importantes aquí sería que el INPI ayudara, pues, en parte a presionar a que se creen los órganos reguladores y que también pues, los estén vigilando, porque si no hay cómo implementarlo ni cómo vigilarlo, pues es muy complicado proteger estas denominaciones de origen. Y también Yareli dice, ¿crees que el tejuino tenga las características para una denominación de origen o indicación geográfica? Yo creo que el tejuino estaría dentro de una indicación geográfica, porque si bien en el tema del territorio, pues aquí lo ubicamos en Jalisco por la cultura y porque aquí se da el tejuino también, pero no quiere decir que tenga que estar forzosamente vinculado a Jalisco, sino que en otro estado se pudiera realizar y sí podría ser una indicación geográfica. Estaría bueno
proponerlo como indicación geográfica. Creo que ya son todos los que están aquí. Hay otra pregunta que nos mandaron por aparte de Ari, que es de que desde la evolución normativa en México, ¿consideran que la incorporación de las indicaciones geográficas realmente ha fortalecido el sistema o aún existe una brecha entre la regulación y su aplicación práctica? Ok. Pues sí, son herramientas que han fortalecido el sistema de propiedad intelectual en México, pero sí existen pues trabas en cuestión de su implementación. Todavía en la práctica, pues existen brechas entre lo que está en la ley y cómo se implementa. Y ahora en el caso de las indicaciones geográficas, pues es una figura relativamente nueva en México, porque apenas se incorporó a la ley como tal en el año 2020. Entonces, prácticamente esta figura de la indicación geográfica, pues es nueva. Muy bien, muchas gracias, Ari. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda para nuestra ponente? Creo que aquí, Arturo, como abogados de propiedad intelectual, ¿cómo podemos asesorar a colectividades que nos busquen para la declaración de posibles indicaciones geográficas o denominaciones de origen? Bueno, aquí esta pregunta también es muy buena porque justo para los que somos abogados en materia de propiedad intelectual, además de poder brindar una buena asesoría a los productores que se lleguen a acercar a nosotros, también tenemos que entender que no solamente es la cuestión legal, sino que tenemos que acercarnos con personas especialistas en ciertos temas, ya sea investigadores de las universidades, como le decía, o que sepan o sean especialistas de ciertos productos como tal, porque aquí lo que complica todo, pues es el dictamen técnico que se tiene que presentar como requisito ante el INPI. Entonces, como abogados en materia de propiedad intelectual, pues sería empezar a acercarnos con estos investigadores, con los productores y en conjunto poder desarrollar todos estos proyectos para que sí realmente se aprueben y que sí tengan éxito en cuestión de que se otorgue la declaratoria, porque también dentro de la investigación vi que hay muchas solicitudes de declaratoria de denominación de origen e indicación geográfica, pero muchos la abandonan porque se supone que el INPI tiene cerca de 6 meses para contestar sobre una solicitud de alguna de estas figuras y es como las marcas, si te requieren, te dan 2 meses para poder complementar lo que les está haciendo falta, pero a veces si es cuestión del dictamen técnico, que no es tan sencillo elaborarlo, pues ya se les pasaron los 2 meses y la verdad es que los productores pues ya terminan por abandonar estas solicitudes. Entonces es importante hacer como en conjunto todos colaboración para que la solicitud vaya lo mejor preparada posible. Y otra dice, ¿cómo puede una empresa saber si le conviene apostar por una indicación geográfica o no? ¿Cómo conviene apostar? Bueno, pues es que no sería como tal una empresa, sino sería cierto grupo de productores o el Estado que convenga si un producto, pues de convenir, claro que conviene, porque no solamente es impulsarlo a nivel nacional, sino impulsar el producto a nivel internacional. Entonces, creo que lo que convendría, pues sería para toda la comunidad o todos los productores que dependen de ese producto como tal. Mm. Ok, dice, aguacates de Michoacán no cae
en la prohibición de descriptividad establecida. Aquí, sí, o sea, si fuera una marca, o sea, aguacates de Michoacán podría ser descriptivo, pero en cuestión de marca. Aquí, estas figuras son, si bien también están reguladas dentro de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, no se manejan igual que un registro de marca. Cuando tú solicitas una marca, te otorgan un título de propiedad, un título de registro de marca, y en este caso estamos hablando de una declaratoria. O sea, no existe como tal un título de registro, sino que el INPI, mediante el diario oficial, hace una publicación de declaratoria de la denominación de origen tequila. Y en esa declaratoria, pues van a venir todas las reglas y cómo debe de regularse y qué se debe de cumplir para que tu producto cumpla con esas características. También, regresándome un poquito a lo que decían del uso indebido, cuando hay ciertos productos que ya tienen la declaratoria de denominación de origen, por ejemplo, en el caso de café de Chiapas, eh, sí es importante que si tú, no sé, en Chiapas alguien está haciendo un café y se le ocurrió que como es de Chiapas, ya le van a agregar café de Chiapas. Entonces, tienen que cumplir con ciertos requerimientos para que tú a tu producto, tú como productor, le puedas agregar la denominación de origen. No, no todos los productos, aunque sean de ese lugar, tú se lo puedes agregar nada más porque es de ese lugar, sino que tienes que cumplir con ciertos requisitos para tú a tu producto ya decir que es una denominación de origen y que está hecho en tal lugar. Mm, Creo que ya. Bien. Creo que ya son todas las preguntas. Ya no me salen más. Hay una más, Ari, de Cintia Bello. Ah, dice, ¿podría brindarnos un ejemplo donde las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen tengan un vacío legal en la ley federal? Ok. Es que un ejemplo de que el vacío en la ley federal, o sea, realmente es lo que les comentaba, dentro de la ley está muy claro cómo deben de otorgarse y cómo deben de regularse. O sea, más bien el vacío que se tiene es en su implementación. Primero, pues que no se constituyen los órganos reguladores y que no hay una difusión de estas figuras. Entonces, digamos que en la ley está muy claro cómo se pueden crear y cómo se pueden implementar, pero el problema es de implementación, no de lo que está escrito. Muy bien, muchas gracias, Ari. Si no hay alguna otra pregunta, me gustaría darte las gracias ahí espera, ya, desde Vigilancia de Marcas. La verdad estamos muy agradecidos de que nos hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia y reflexiones acerca de este tema que, reiterando, pues ha cobrado mucho significado en los últimos meses, y los invitamos a que estén atentos a las próximas ediciones. En el chat les vamos a dejar las redes sociales de Vigilancia de Marcas y de nuestra ponente para que, si tienen alguna otra duda, pregunta, puedan ponerse en contacto con ellos. Muchas Gracias, gracias. gracias por invitarme. A ti, Ari. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Rodrigo.